¿Cómo será el fin de Irán? La verdad escrita en la Biblia. El misil cruzó el cielo nocturno como una hoja incandescente, y cuando explotó sobre Tel Aviv, el mundo entero contuvo la respiración. Era el 15 de octubre de 2024, y las sirenas de alerta sonaban por todo Israel mientras cientos de proyectiles iraníes desgarraban la oscuridad. Pero lo que pocos sabían en esa noche devastadora es que esta guerra ya había sido predicha hace más de 2.500 años, palabra por palabra, en las páginas polvorientas de un libro antiguo. En el sótano de una biblioteca en Jerusalén, mientras los bombardeos sacudían las ventanas, el profesor Samuel Goldstein sostenía con manos temblorosas un manuscrito que podría cambiarlo todo. Sus lágrimas manchaban las páginas del profeta Ezequiel, capítulo 38, donde estaba escrito con una precisión asombrosa: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, el antiguo nombre de Irán. La profecía se cumplía ante sus propios ojos. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y por qué un reino que una vez fue usado por Dios para liberar a su pueblo se convirtió ahora en el mayor enemigo de Israel? La respuesta está escondida en una historia que comenzó hace 4.000 años, cuando Dios plantó las semillas de lo que sería el imperio persa, sabiendo exactamente cómo terminaría todo. Pero existe un secreto que ni siquiera los líderes iraníes conocen, una profecía específica sobre el destino final de Irán que fue sellada durante siglos y que solo ahora está siendo revelada. Todo comenzó con Noé. Después de que las aguas del diluvio bajaron y el arca se posó sobre el monte Ararat, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por la tierra. Jafet tuvo un hijo llamado Madai, y Sem tuvo un hijo llamado Elam. Estos dos nombres pueden parecer insignificantes, pero llevaban el ADN de una nación que haría temblar al mundo. Madai se estableció en las montañas del norte, en una región que hoy conocemos como Irán. Sus descendientes, los medos, eran guerreros feroces que dominaban las tierras áridas con puño de hierro. Elam, por su parte, fundó su reino en el suroeste, en las fértiles llanuras cerca del Golfo Pérsico. Y fue precisamente de los elamitas de donde surgió la primera amenaza registrada en la Biblia contra el pueblo de Dios. El rey Kedorlaomer de Elam lideró una coalición de 4 reyes orientales en una invasión brutal contra Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron poblaciones enteras y tomaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Fue la primera guerra internacional registrada en la Biblia, e Irán lideraba el ataque. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores por el desierto, los atacó por sorpresa durante la noche y los derrotó completamente. Fue una victoria imposible, un triunfo que desafiaba toda lógica militar. El mensaje era claro: ningún poder oriental podría prevalecer contra aquellos que tienen el favor de Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió que Irán fuera creado si sabía que un día se volvería contra Israel? La respuesta está en una estrategia divina que pocos logran ver. Las tribus derrotadas por Abraham no desaparecieron. Crecieron, se multiplicaron y, siglos después, se unieron para formar algo mucho más grande. Los medos y los elamitas compartían la misma tierra, la misma sed de poder, y eventualmente se convirtieron en el corazón palpitante del imperio persa. Era como si Dios estuviera forjando una herramienta en las fraguas de la historia, una espada que sería usada tanto para liberar como para juzgar. Si te está gustando esta historia reveladora, no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos proféticos que se están cumpliendo ante nuestros ojos. El joven Daniel estaba de rodillas en el suelo frío de la prisión babilónica cuando la visión lo golpeó como un rayo. Sus manos temblaban mientras escribía furiosamente las palabras que Dios le estaba revelando: he aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos. Era el año 538 a.C., y Daniel acababa de ver el futuro de Irán con una claridad que lo dejó en pánico. Pero en ese mismo momento, algo extraordinario estaba ocurriendo en los palacios de Babilonia. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había decidido burlarse de Dios de la forma más blasfema posible.
Ordenó que trajeran los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que su abuelo había saqueado, y los usó para brindar a los dioses paganos en una orgía de desprecio. Exactamente en ese instante, apareció una mano invisible escribiendo en la pared del palacio, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. El rey palideció de terror. Nadie pudo descifrar esas palabras hasta que llamaron a Daniel, quien reveló su devastador significado: Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, mientras esas palabras aún resonaban en el aire, los ejércitos de Ciro el Grande ya estaban entrando silenciosamente en la ciudad. Habían desviado el río Eufrates y marchaban por el lecho seco, exactamente como Dios lo había profetizado a través de Isaías 150 años antes. Las puertas de Babilonia se abrieron como si manos invisibles las hubieran destrabado. El rey Belsasar fue asesinado esa noche, y el imperio más poderoso de la tierra cayó en manos de los persas sin una sola batalla. Era el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel sobre la estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro, Babilonia, había sido reemplazada por el pecho y los brazos de plata, Media Persia. Pero existe una conexión siniestra entre ese antiguo Ciro y el líder actual de Irán que pocos perciben, un patrón que se repite a lo largo de los siglos. Ciro no era solo un conquistador, era el ungido de Dios, como lo llamó Isaías. El decreto que firmó liberando a los judíos del cautiverio babilónico no fue solo política, fue cumplimiento profético. Financió la reconstrucción del templo, devolvió los utensilios sagrados y nombró a Zorobabel y a Josué para liderar la restauración. Por primera vez en la historia, una potencia mundial no destruía a Israel, lo reconstruía. Pero aquí está lo inquietante: Daniel tuvo otra visión, esta vez a orillas del río Ulai. Vio un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, atacando con furia hacia el oeste, el norte y el sur. Una voz celestial explicó: el carnero de dos cuernos que viste son los reyes de Media y de Persia. El carnero parecía invencible, pisoteando todo a su paso. Pero entonces, desde el oeste, vino un macho cabrío veloz con un cuerno prominente entre los ojos. En cuestión de segundos, el macho cabrío atacó al carnero, rompió sus dos cuernos y lo pisoteó. Era la profecía de la caída de Persia ante Grecia bajo Alejandro Magno. Pero lo más impactante no fue la caída de Persia, sino lo que Daniel vio después. El gran cuerno del macho cabrío fue quebrado, y en su lugar surgieron 4 cuernos menores. Entonces, de uno de esos cuernos, emergió un cuerno pequeño que creció de manera extraordinaria, extendiéndose hasta el ejército de los cielos. Daniel quedó físicamente enfermo después de esta visión. Había visto no solo el fin de Persia, sino el surgimiento de algo mucho más siniestro, un poder que se levantaría en los últimos tiempos y desafiaría al mismo Dios. La ironía era devastadora: la misma nación que Dios había usado para liberar a Israel se convertiría, al final de los tiempos, en parte de la coalición más peligrosa contra el pueblo escogido. Y lo peor aún estaba por venir. Pero existe un documento secreto que revela exactamente cuándo y cómo el Irán moderno cumpliría su papel en la profecía final, y ese momento podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Siglos después, en los dorados palacios de Susa, capital del imperio persa, una joven huérfana judía llamada Esther estaba a punto de descubrir que su destino estaba entrelazado con la supervivencia de todo su pueblo. Ella no sabía que estaba siendo preparada para una batalla que resonaría a través de los milenios, una guerra que revelaría la verdadera naturaleza del conflicto entre Persia y el pueblo de Dios. Hadasa sostenía el espejo con manos temblorosas mientras los sirvientes del palacio aplicaban los aceites perfumados en su rostro. Ya no era la huérfana judía que vivía oculta, ahora era Esther, candidata a reina del imperio más poderoso de la tierra. Pero debajo de la belleza que había conquistado el corazón del rey Asuero, latía un secreto que podría destruirlo todo: su verdadera identidad. El secreto que ni siquiera los líderes iraníes conocen es que cada movimiento agresivo del Irán actual está cumpliendo exactamente las antiguas profecías.
Amán, el primer ministro de Asuero, era descendiente directo de Agage, rey de los amalecitas, los enemigos eternos de Israel. Su odio no era solo político, era una maldición generacional que se manifestaría nuevamente en el Irán moderno. Cuando Mardoqueo, primo de Esther, se negó a inclinarse ante Amán, no solo estaba desafiando a un hombre, estaba resistiendo al mismo espíritu de destrucción que hoy mueve a los ayatolás iraníes. Amán no quería solo matar a Mardoqueo, quería exterminar a todos los judíos del imperio persa. Fue el primer holocausto planeado de la historia. El edicto real fue sellado con el anillo del rey, en un solo día, el 13º día del 12º mes, que es el mes de Adar, todos los judíos deben ser muertos, jóvenes y viejos, mujeres y niños. La fecha estaba marcada. La sentencia de muerte firmada. Y Amán sonreía, creyendo que había ganado. Pero Dios estaba preparando su respuesta a través de una estrategia que llevó años desarrollar. Esther no se había convertido en reina por casualidad, había sido posicionada estratégicamente para un tiempo como este. La preparación secreta no era solo suya, sino del propio Dios, que sabía exactamente cómo proteger a su pueblo incluso en el corazón del imperio enemigo. Dios permitió que Irán fuera creado porque sabía que necesitaría un instrumento poderoso para sus propósitos, primero para liberar a Israel de Babilonia, y luego para probar la fe del pueblo en los últimos tiempos. Persia era como una espada de doble filo en las manos divinas. Cuando Esther supo del decreto genocida, enfrentó el dilema más devastador de su vida. Para salvar a su pueblo, tendría que rebelarse como judía ante el rey, algo que podría costarle la vida. Pero había un problema aún mayor, la ley persa prohibía a cualquier persona acercarse al rey sin ser llamada. La pena era la muerte instantánea, a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Esther tomó la decisión más valiente de la historia: si perezco, que perezca. Ayunó 3 días, reunió a todas las mujeres judías de Susa para orar y luego se vistió con sus ropas reales. Cada paso hacia el trono podía ser el último. Pero cuando el rey la vio, sucedió algo extraordinario: extendió su cetro. Dios había tocado el corazón del soberano persa. La conexión siniestra entre el antiguo Ciro y el líder iraní actual es esta: ambos son instrumentos en las manos de Dios, pero con propósitos opuestos. Ciro fue usado para liberar, los ayatolás modernos están siendo usados para precipitar el juicio final. El patrón se repite: Dios usa a Persia cuando quiere, como quiere. Pero Esther no reveló inmediatamente su identidad. Con una sabiduría sobrenatural, invitó al rey y a Amán a un banquete. Luego a otro banquete. Estaba preparando el terreno para el momento perfecto. Amán estaba tan confiado que construyó una horca de 23 metros de altura específicamente para colgar a Mardoqueo. Quería que toda la ciudad viera su venganza. La noche antes del segundo banquete, el rey no podía dormir. Pidió que le leyeran los registros reales y descubrió que Mardoqueo había salvado su vida años antes denunciando una conspiración, pero nunca había sido recompensado. Cuando Amán llegó al palacio a la mañana siguiente, esperando pedir permiso para colgar a Mardoqueo, el rey preguntó: ¿qué se hará al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, pensando que el rey hablaba de él, sugirió los mayores honores posibles. Entonces vino el golpe: date prisa, toma las vestiduras y el caballo, y haz así a Mardoqueo, el judío. Amán tuvo que conducir por las calles de Susa a aquel a quien planeaba matar, gritando: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. El documento secreto que revela cuando el Irán moderno cumplirá su papel profético es el mismo libro de Ezequiel, donde está escrito que en los últimos días una coalición incluyendo a Persia atacará a Israel. La expresión últimos días en hebreo indica el periodo inmediatamente anterior al establecimiento del reino mesiánico. Aquella noche, en el segundo banquete, Esther finalmente reveló su devastadora identidad: nos han vendido, a mí y a mi pueblo, para destruirnos, matarnos y aniquilarnos. Cuando el rey preguntó quién se atrevía a hacer eso, señaló a Amán: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El rey salió furioso al jardín. Amán,
desesperado, se echó sobre el diván donde estaba Esther, suplicando misericordia. Cuando el rey volvió y vio la escena, gritó, ¿acaso también forzaría a la reina delante de mí en mi propia casa? En ese momento, le cubrieron el rostro a Amán, señal de que su ejecución estaba decretada. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Pero el decreto seguía vigente, las leyes persas no podían ser revocadas. Entonces Esther y Mardoqueo elaboraron un plan aún más audaz, un nuevo decreto que daba a los judíos el derecho a defenderse. El día marcado para el exterminio se convirtió en el día del triunfo. Pero la historia apenas comenzaba. Siglos después, otros magos persas seguirían una estrella hasta Belén, llevando oro, incienso y mirra. Y después de eso, el silencio. Persia desaparecería de las páginas bíblicas hasta resurgir en los últimos tiempos con un papel completamente diferente, ya no como libertadora, sino como destructora. Y ese tiempo ha llegado. Los magos recorrieron 2000 kilómetros a través de desiertos abrasadores, guiados solo por una estrella que danzaba en el cielo nocturno. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron un palacio dorado, sino un humilde establo. Y allí, ante un bebé envuelto en pañales, ocurrió algo que sacudiría la eternidad. Los descendientes de Ciro el Grande se arrodillaron ante el verdadero Rey de Reyes. Oro para su realeza. Incienso para su divinidad. Mirra para su muerte sacrificial. Sin saberlo, los magos persas estaban profetizando el destino de ese niño que algún día juzgaría a las naciones, incluida la misma Persia. Pero la ironía más devastadora de la historia aún estaba por llegar. La misma nación que liberó a Israel de Babilonia, que financió la reconstrucción del templo, que envió a los primeros adoradores al Mesías, ahora estaba a punto de cumplir su última profecía bíblica, como enemiga de Dios. Las palabras de Ezequiel resuenan a lo largo de los siglos con precisión asombrosa: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. El escenario estaba preparado. En el valle de Josafat, las naciones se reunirían para la batalla final. El Irán moderno, heredero de la antigua Persia, marcharía junto a sus aliados en una coalición que haría que los antiguos imperios parecieran juegos de niños. Pero esta vez, no habría victoria humana. Esta vez, Dios mismo entraría en el campo. Cuando el profesor Samuel Goldstein levantó la vista del manuscrito en el sótano de la biblioteca, las sirenas aún sonaban sobre Jerusalén. Pero ahora sabía algo que cambiaría todo. Sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de reconocimiento. Cada misil que cruzaba el cielo, cada explosión que sacudía la tierra, cada grito de guerra que resonaba en el aire era el cumplimiento exacto de las profecías que había estudiado durante décadas. Vendrás como tormenta, estaba escrito. Serás como nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. El profesor vio por la ventana las formaciones de aeronaves enemigas acercándose como nubes oscuras en el horizonte. La profecía se estaba cumpliendo palabra por palabra. Pero entonces llegó la parte que hizo que su corazón se acelerara: sucederá en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que subirá mi ira en mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi furor. De repente, la tierra comenzó a temblar. No era un terremoto común, era como si el propio planeta se estuviera convulsionando de ira. Las montañas se derrumbaron, los acantilados se desmoronaron y todos los muros cayeron al suelo. Era el cumplimiento de la profecía: en aquel día habrá gran terremoto en la tierra de Israel. Los ejércitos de la coalición, que momentos antes marchaban confiados hacia la victoria, ahora se volvieron unos contra otros en pánico total. Hermano atacaba a hermano, aliado destruía a aliado. La confusión era sobrenatural, como si una locura colectiva se hubiera apoderado de las tropas. Entonces vino el fuego. No un fuego común, sino fuego celestial que descendía del cielo como lluvia incandescente.
Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Las palabras de Ezequiel se materializaron en la realidad más brutal. Los misiles iraníes que habían sido lanzados contra Israel comenzaron a explotar en el aire, como si una mano invisible los interceptara. Los barcos de guerra en el Golfo Pérsico se incendiaron espontáneamente. Los aviones caían del cielo como pájaros fulminados. Era una derrota tan completa, tan sobrenatural, que no podía explicarse por estrategia militar. El profesor Samuel lloró al leer la última parte de la profecía: así me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. No era solo una victoria militar, era la revelación final de que Dios aún estaba en control de la historia. En las calles de Teherán, la gente salía de sus casas mirando al cielo con asombro. En las mezquitas, los ayatolás guardaban silencio ante lo inexplicable. En los palacios del poder, los líderes que habían jurado destruir a Israel ahora temblaban ante una fuerza que no podían comprender ni combatir. La profecía estaba completa. Irán, que había comenzado su camino bíblico como instrumento de liberación, ahora enfrentaba su juicio final. Pero la historia no terminaba allí. Porque en medio del caos, una antigua promesa resurgió como un susurro de esperanza: en los últimos días restauraré a los cautivos de Elam, dice el Señor. Incluso en el juicio más severo, la misericordia de Dios todavía encontraba un camino. El fin de Irán no sería solo destrucción, sería transformación. Y esa transformación revelaría la verdad más grande de todas, que el Dios de Israel es también el Dios de todas las naciones, y que su justicia siempre viene acompañada de una puerta abierta hacia la redención. 7 años después de la gran batalla, una caravana polvorienta cruzaba las montañas de Irán rumbo a Jerusalén. Entre los viajeros estaba Nazanin, una mujer persa que había perdido a 2 hijos en la guerra de Gog y Magog. Sus ojos, antes llenos de odio hacia Israel, ahora brillaban con una luz diferente, la luz del reconocimiento. Durante 7 años, las armas de la coalición destruida habían servido como combustible para Israel. Exactamente como lo profetizó Ezequiel, los habitantes de las ciudades de Israel saldrán, y prenderán fuego, y quemarán las armas, y con ellas harán fuego durante 7 años. Cada pedazo de metal fundido era un recordatorio de la derrota sobrenatural que había cambiado el curso de la historia. Pero algo aún más extraordinario estaba ocurriendo. Las palabras de Jeremías, olvidadas por siglos, comenzaban a cumplirse: en los últimos días, restauraré a los cautivos de Elam, dice el Señor. El pueblo iraní, humillado por la derrota, estaba descubriendo una verdad que sus líderes habían intentado ocultar: el Dios de Israel no era solo el Dios de los judíos, era el Dios de todas las naciones. Nazanin sostenía en sus manos una carta que había cambiado su vida para siempre. Era de Sara, una enfermera israelí que había atendido a heridos iraníes tras la batalla. Su hijo Ahmad, decía la carta, murió en mis brazos susurrando una oración a Jehová. Había encontrado la paz que buscaba. La enemistad de generaciones estaba siendo quebrada por un amor imposible. El profesor Samuel, ahora con el cabello completamente blanco, caminaba por las calles de Jerusalén observando lo imposible: iraníes, libios, sudaneses, descendientes de la misma coalición que había atacado a Israel. Ahora llegaban como peregrinos para adorar al Rey de Reyes. Era el cumplimiento de la profecía de Zacarías: todos los que queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. Se detuvo ante el templo reconstruido y reflexionó sobre el recorrido completo de Persia a lo largo de las páginas de la Biblia. Desde la cuna de Noé hasta este momento de restauración, Irán había recorrido todo el arco de la experiencia humana: creación, caída, juicio y redención. Era como si Dios hubiera usado a esa nación para contar la historia de toda la humanidad. Una nueva generación estaba creciendo en Irán. Niños que habían crecido oyendo sobre la derrota sobrenatural de sus ejércitos ahora estudiaban las profecías bíblicas con reverencia.
Mezquitas se transformaron en centros de estudio de las Escrituras. El país que durante décadas había negado el Holocausto ahora enviaba delegaciones para honrar la memoria de las víctimas. Nazanin llegó a las puertas de Jerusalén el mismo día en que miles de otros peregrinos de todo el mundo se reunían para la fiesta de los tabernáculos. Al ver la ciudad dorada brillando bajo el sol del atardecer, cayó de rodillas y lloró. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Finalmente entendía que la guerra nunca había sido entre naciones, había sido entre el orgullo humano y la soberanía divina. El fin de Irán no fue el fin de un pueblo, sino el fin de una rebelión. La nación que había comenzado su recorrido bíblico como Elam y Media, que había servido como instrumento de liberación bajo Ciro, que había intentado destruir a los judíos en los días de Amán, que había adorado al Mesías a través de los magos, y que finalmente se había levantado contra Israel en los últimos días, esa misma nación ahora descubría su verdadero destino. Era ser parte de la familia de Dios. Siempre lo había sido. La historia de Irán en la Biblia nos enseña que ninguna nación está más allá de la redención, pero tampoco más allá del juicio. Dios usa a los pueblos como instrumentos de sus propósitos, pero eso no los exime de la responsabilidad por sus decisiones. El mismo poder que libera también juzga. La misma misericordia que perdona también exige justicia. El profesor Samuel cerró su Biblia y susurró una oración: Señor, que todas las naciones vean lo que has hecho con Persia y escojan la humildad en lugar del orgullo, la adoración en lugar de la rebelión. Porque la verdad más sobrecogedora de todas es que el fin escrito en la Biblia no trata solo de Irán, trata del destino de todos los que eligen desafiar al Rey de Reyes. Hoy, mientras vemos los acontecimientos desarrollarse en Oriente Medio, no estamos viendo solo noticias, estamos viendo profecías. Y la pregunta que resuena a través de los siglos permanece: cuando las naciones se levanten contra el pueblo de Dios, ¿de qué lado estarás tú? La historia de Irán está escrita. El fin está profetizado. Pero tu historia aún se está escribiendo. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere que conozcas no solo el destino de las naciones, sino tu propio destino. Suscríbete al canal para seguir descubriendo cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas ante nuestros ojos, y recuerda, el mismo Dios que ya escribió el final también puede escribir un nuevo comienzo para ti.